Hola, ¿qué tal? Soc la Roser, benvinguts. Bendiciones para todos. Bueno, pues vamos a continuar con el Evangelio según San Mateo. Bueno, en primer lugar quería decirle que la palabra Evangelio, pues quiere decir buenas, buenas nuevas, ¿no? Según como nos está diciendo en Lucas, capítulo 2, el verso 8, que cuando estaban los pastores, allí vino un ángel del cielo y les trajo una buena noticia, una buena nueva de que les había nacido un Salvador. Los cuatro evangelios también se le llaman los evangelios, pero luego en particularmente pues también se le dice el evangelio según Mateo, evangelio según Juan, el evangelio según Lucas. Los cuatro evangelios se les llama el conjunto evangelio y por separado también según los evangelios. Pero la palabra evangelio quiere decir esto, buenas noticias, buenas nuevas. Pero a mí me gusta siempre, a mí me ha gustado siempre decir que los evangelios son los dichos y hechos de Cristo. Los cuatro evangelios están dando testimonio de los dichos y hechos de Cristo. Mateo lo que hace también es recoger los hechos según el libro según la Biblia hebrea, bueno, porque todavía no estaba escrita el Nuevo Testamento, y coge aquellos textos de la Taná, que ellos le llaman la Taná, la ley de Moisés, los libros proféticos y los salmos, para demostrar que ese Jesús de Nazaret, pues verdaderamente era el Mesías que ellos esperaban. Y les voy a dar los versículos donde están demostrando en estos libros que Cristo es el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo, el que ellos esperaban. Y en los juicios, no sabemos que en los juicios de Cristo fue llevado ante Caifás y ante Poncio Pilato. Y según Isaías, capítulo 53, en el verso 7 está diciendo que ahí fue llevado como cordero al matadero y que no abrió su boca. Luego los sufrimientos también, ¿no? Despreciado de los hombres, varón de dolores. Pues también en el capítulo 53 a partir del verso 3. Luego también nos está diciendo las escrituras pues que Dios le preparó cuerpo para formar, porque no le gustó las ofrendas, y le preparó cuerpo para hacer sacrificio. Y esto lo encontramos en el Salmos 40, luego también ya nos lo dice en el Hebreo capítulo 10, verso 5. Así como Moisés levantó la serpiente, la serpiente de bronce, también era necesario que Cristo se levantara, igual que Moisés levantó la serpiente. Bueno, aquí digamos, en la cruz, aquí Cristo venció a la serpiente. Ahí podríamos decir que la cruz fue el lugar de sacrificio de Cristo que Dios había preparado, porque amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo. Luego también las escrituras estaban diciendo pues que no dejaría su cuerpo en el Seol, y esto pues lo encontramos en el Salmos capítulo 16. ¿Sería resucitado al tercer día? Bueno, pues esto en Oseas capítulo 6, verso 2. Y todo esto nos lo está diciendo Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, de que todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que está dicho en las escrituras, o sea, la Taná, para que se cumpliera. Estos serían los hechos de Cristo, no los dichos. Pero si perdemos la centralidad de estos hechos gloriosos, entonces podríamos decir que verdaderamente el Evangelio no está en nosotros. No podemos perder de vista, porque es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento del Evangelio. Muerte y resurrección de Cristo. Esto no lo podemos perder de vista.
Luego, una vez que ya hemos examinado y hemos estudiado los hechos, pues ahora vienen los dichos de Cristo. Y esto lo podemos empezar a ver en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Verdaderamente el Sermón del Monte es una joya literaria, es una joya con una profundidad enorme. Cada una de sus palabras es como si uno entrara en el santuario. No es una exigencia como en el monte Sinaí. En el monte Sinaí se dieron leyes y allí se dio las bendiciones y las maldiciones. Se impuso maldición y bendición. Aquí no, es todo lo contrario. Aquí es como si Cristo sacara de su tesoro, porque Israel es su especial tesoro, es como si sacara aquello que era imposible poderlo cumplir por la ley y lo traslada a algo delicioso, algo agradable, como nos está diciendo, por ejemplo, en el Salmos capítulo 1, que sabemos que es mesiánico, porque David, aunque fue rey, también fue profeta. Y igual que nos está diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Así que coge aquello que del tesoro y lo traslada a una delicia. Porque verdaderamente en la ley de Moisés, ahí estamos viendo cómo el Señor manda hacer sacrificios que eran una sombra de aquello que había de venir. Cogían un cordero que era inocente, porque el cordero no se creó para comer ni para sacrificio y se sacrifica para ello, pero daba a entender que alguien inocente se estaba sacrificando a cambio del pueblo. Pero ahora, pues ya tenemos nuestro Cordero, ya llegó el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, ya hizo su sacrificio ahí en el monte, en la cruz del Calvario, que ahí venció a la serpiente. Ya tenemos nuestro sacrificio. Ahora podríamos decir que ya no necesitamos hacer esos sacrificios ni tampoco necesitamos esos sacerdotes que continuamente tenían que entrar en el lugar santísimo para poner la sangre de la expiación. Ahora ya tenemos nuestro sumo sacerdote que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, y no con sangre de machos cabríos ni de becerro, sino con su propia sangre. Así que lo que hace el Señor es sacar aquello que era imposible cumplirlo, vino es, lo cumplió y ahora nos empieza a hablar en el Sermón del Monte, que es una verdadera joya el poder entrar en cada una de sus palabras y en cada una de sus dichos. Y lo primero que nos dice en las buenas aventuranzas, bienaventurado los pobres de espíritu. Aquí menciona la palabra pobre. Cuando una persona, nosotros sabemos, o todo el mundo sabe, que al ser pobre, pues uno carece de algo, nos falta algo, tenemos necesidad de algo. Bienaventurados los pobres. ¿Los pobres en qué? En espíritu. Es imposible vivir sin el Espíritu. Necesitamos el Espíritu. Ahora vendría el Espíritu. Seríamos llenos del Espíritu. Necesitamos el Espíritu. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque el hombre está creado de cuerpo, alma y espíritu. Y sin el Espíritu es imposible ni agradar a Dios, ni entender sus palabras, ni reconocerlo. Porque podemos decir, como le dijo a la samaritana, mujer, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por consiguiente, necesitamos nacer de nuevo y tener el espíritu para poder adorar al Padre. También necesitamos el espíritu porque no se puede vivir separado de Dios y para reconocerlo, como hizo Pedro cuando le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Elías, otros que Juan el Bautista, otros dicen que Jeremías. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y Pedro supo decirlo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él lo reconoció y que el Señor que le dijo: bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te lo ha dicho ningún rabino, ni en ninguna escuela, una escuela donde se estudia una clase de teología, ni tampoco en ningún seminario, ni en ninguna clase de teología. Esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y para esto son las buenas aventuranzas, para aquellos que reconocen que Cristo es el Hijo de Dios vivo, el verdadero Mesías. Para esto son las buenas. Aquellas, continuaremos porque la siguiente aventura que está hablando de bienaventurados los pobres, porque de esto es el reino de los cielos. Y la segunda aventuranza que nos está diciendo es: bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. El llanto es un reclamo, es una palabra de socorro. Aquellos que lloran están pidiendo socorro, están pidiendo que les ayuden, como por ejemplo el Salmos 42, que nos está diciendo es una angustia de reclamo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Gracias por vuestra atención y hasta pronto. Chao, que el Señor nos bendiga grandemente.